hermosas alabanzas. Qué hermoso recordar, hermanos, para aquellos que tenemos muy presente, para aquellos que hemos experimentado en nuestra propia vida ese sacrificio de Jesús y que estamos tan agradecidos por ello. Y esperamos que hoy tú, hermano, hermana, persona que nos acompañas, puedas alcanzar a ver ese sacrificio que hace por ti. Puedas recordar aún aquellos a lo mejor que ya se nos ha olvidado, que a lo mejor hemos hecho a un lado todas esas enseñanzas, todo lo que Dios hizo por nosotros. Hoy, esta mañana, podamos recordarlo y podamos volver a ese primer amor, podamos voltear los ojos a esa cruz donde nuestro Señor derramó su sangre y hasta la última gota de ella, por ti y por mí. Por pagar todas tus maldades, por pagar todas mis maldades, lo hizo. Y dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, hermanos. El mensaje era basado sobre Isaías 53. Ya lo teníamos trazado, lo traemos hasta con versículos que refuerzan esto. Pero nada más le vamos a dar lectura, hermanos, porque nos vamos a trasladar a Mateo 27. Primero vamos a ver Isaías 53, hermanos. Isaías 53, tú que has leído la palabra de Dios, tú que sabes, es uno de los profetas mayores, uno de los profetas que venía anunciando la salvación de Dios, que venía anunciando la venida del Mesías. Pero déjame decirte que este profeta existió 700 años antes de que naciera el Señor Jesús. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que son 700 años antes de que Jesucristo naciera? Isaías estaba profetizando qué es lo que iban a hacer con él, qué es lo que iba a pasar con él. Pero llegó un momento en que el profeta Isaías, en el versículo 1:53, dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿quién ha creído? Decía el profeta. Ya les anunciaron al Rey de Reyes, ya les he venido hablando de la salvación y no creen. Así decía el profeta: ¿quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Te está diciendo que el Señor Jesús iba a ser torturado a tal grado que no lo ibas a conocer, a tal grado que ibas a desecharlo, que la humanidad iba a desecharlo de medio de los hombres, ¿sí? Porque era un varón de dolores, era un varón que no iba a tener nada de atractivo. Y ese varón había salido de una casa que en ese tiempo estaba en decadencia, como era la casa de David, de una descendencia que venía. Era un renuevo que estaba brotando, había brotado de esa descendencia, que para entonces, tú puedes ver la historia de David, no estaba en sus mejores tiempos, no había estado en sus mejores tiempos cuando el Señor descendía de esa casa. Dice el versículo 4: ciertamente enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ve cómo el profeta estaba mirando exactamente la vida de Jesús, cómo iba a ser 700 años antes de que esto sucediera, hermano. Cómo fue llevado, cómo fue que tú y yo nos descarriamos en nuestros caminos. Mas sin embargo, él, aún viendo el pecado en que vivías, viendo el pecado en que vivías y viendo el pecado en que vivíamos todos nosotros, las vidas que llevábamos, no nos acordábamos de Dios, mas sin embargo, él cargó todos esos pecados en la cruz del Calvario. Por todos nosotros, dice. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Has visto cómo sacrifican a los corderos? ¿Tienes idea de cómo un cordero es llevado al sacrificio? Y creo que es el único animal que no se pone a escandalizar cuando va a ser sacrificado. Porque hay otros que, como son escandalosos, ¿eh? Hay otros animales, más sin embargo el cordero no. Y aquí se está comparando. Dice, no abrió su boca, enmudeció. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Sí? Ahí puedes ver, y vamos a ver cómo en medio de dos ladrones fue crucificado nuestro Señor Jesús. Con los impíos, ahí en medio de los impíos. Mas él nunca había pecado, nunca su vida tuvo pecado. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esta mañana, hermanos, esperamos que el fruto de la aflicción de Jesús quede satisfecho, pueda ver su alma, cómo tú respondes al llamado. Tú y yo respondemos al llamado de este sacrificio para que nuestro Señor quede satisfecho. Porque a través de Él es el único medio que puede justificar tu vida y mi vida. Es el único medio que hay para llegar a Dios. No hay otro, hermanos. El último versículo dice, por tanto yo le daré parte en los grandes, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este anuncio, hermanos, 700 años antes, tan claro lo tenía el profeta. Pero hoy lo vamos a ver cómo sucedió en la vida real de Jesús. El enfoque era el pasaje era este, hermanos. Mas sin embargo, les decía, los pensamientos del Señor no son los de nosotros. Y esperamos, hermanos, que así como Dios nos habló el viernes a través de la oración de los hermanos, el sábado,
hoy hable a tu vida, hermano. Hoy hable a tu vida y a mi vida, y podamos aún caminar con más confianza para con Dios y realmente valorar lo que Él hizo en nuestra vida, ¿sí? Porque el sacrificio de Jesús fue una sola vez, hermano, y de Él vamos a estar hablando esta mañana. Para esto, hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios, que sea Dios el que hable a tu vida, el que realmente te ministre. Y hermano y hermana, si hay algo que aún tú no has puesto delante de Dios, hazlo esta mañana. Padre mío, muchas gracias, Dios, porque tienes a bien, Señor, en recordarnos lo que tú has hecho por nosotros, Dios. A través de esta mañana, a través de esta alabanza tan preciosa, a través de los testimonios que los hermanos, hermanas han dado, Señor. Padre, podemos ver, Señor, que aún tú quieres bendecirnos aún más, Señor. Padre, recuérdanos de dónde nos sacaste, recuérdanos lo que hiciste por cada uno, Señor. Padre, que valoremos, Señor, cada golpe que te dieron a ti, Señor. Que valoremos, Señor, esa sangre preciosa que tú derramaste, Señor, hasta la última gota, Señor, en ese sacrificio. En ese sacrificio que fue muy injusto, pero que tú estuviste dispuesto, Señor, a pagar por cada uno de nosotros, Dios. Abre nuestros labios, Señor, conforme a la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, porque no tenemos la sabiduría, la capacidad para hablar de esto, Señor. Mas tú tienes misericordia con cada uno de nosotros y quieres bendecirnos, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Mateo 27. Vamos a leer el versículo 27. Mateo 27. Creo que muchos hemos leído estos pasajes, esta historia de Jesús, como en aquel tiempo habían llevado a Jesús, Judas ya lo había entregado por 30 monedas de plata. Había un consejo de ancianos en ese lugar, un consejo de sacerdotes, ancianos y sacerdotes juntos, unidos, que muchas veces nunca se puede hacer, ¿sí? Pero con tal de enjuiciar a Jesús injustamente. Ya lo habían agarrado, ya lo tenían. En aquellos días se acercaba el gran día de la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, se acercaba. Y en ese tiempo acostumbraba el gobernador soltar a un ladrón. En ese tiempo estaba Barrabás, estaba Jesús. Y de tal manera que para congraciarse el gobernador tenía que soltar a un preso. Pilatos en aquel tiempo ya estaba, no quería enjuiciar a Jesús, no quería sacrificarlo. De una o de otra manera Dios había tratado con él y no encontraba argumentos para llevarlo a la cruz. Mas sin embargo, este consejo de ancianos y de sacerdotes en medio del pueblo empezó a moverlos, empezó a alborotarlos, ¿sí? Para que pidieran la vida de Barrabás y entregaran a muerte a Jesús. Un juicio, si tú quieres, muy injusto, el que se estaba llevando a cabo, porque el pueblo lo estaba juzgando. Aquel pueblo que había visto los milagros de Dios. Aquel pueblo que Jesús había caminado en medio de ellos y que muchos de ellos habían recibido
milagros de Dios, y que ahora estaban pidiendo su cabeza, que ahora estaban pidiendo su vida. Y así fue como llegó a este momento. Llegó el momento en que Pilato dice: yo me lavo las manos, voy a entregárselos, y la sangre de este justo sea sobre ustedes. El pueblo todavía le respondió a Pilatos y le dijo: sí, que sea sobre nosotros y también sobre nuestros hijos. Fíjate lo que estaba diciendo, lo que estaba pidiendo el pueblo, incitado por estos sacerdotes, incitado por estos conocedores de la ley, por el Sanedrín, que era la máxima autoridad en ese tiempo. Y más sin embargo decía: así que caiga la sangre de Jesús sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos y dice: bueno, entonces le soltó a Barrabás, pero no sin antes empezar a castigar a Jesús, no sin antes llevar a Jesús a que fuera azotado por el látigo. Y tú dices: pues a lo mejor unos cuantos latigazos y ya. La ley indicaba que eran 39 latigazos, no podían darle más, no podían darle más, porque esa era la ley. Pero para esto tenía que ser un látigo muy especial, tenía que ser martirizado de una manera especial, no nada más alá y se va como cayera, no. Fabricaban un látigo muy especial, que en la punta del látigo muchas veces tenía unos huesos de animales finamente lijados en forma de uña, para que cuando llegaran a la carne desgarraran. O algunos otros le ponían unas puntas de plomo a esos látigos. Y estos que hacían este trabajo tenían una experiencia vasta en ello. Entonces agarraban al rey o al preso, lo amarraban a un poste, y de un lado se ponía uno y de otro lado se ponía otro. Y de arriba hacia abajo, parejito, cada latigazo que le daban, desgarraba la carne. Tú imagínate, hombres físicamente muy poderosos, físicamente fuertes, con toda su fuerza daba el primer latigazo y desgarraba la carne de Jesús. Y del otro lado, otra vez. Y así los 39 latigazos, parejitos. Los que lo hacían eran expertos en esto, ¿no? ¿Sí? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ese fue el principio de cuando ya Pilatos les entregó a Jesús. Le dieron los 39 latigazos. Imagínatelo cómo iba, con la espalda toda destrozada. Imagínatelo cómo lo agarraron los soldados. En el versículo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Pero ya iba muy golpeado Jesús de la espalda, ya iba muy maltratado. Y él callado. Y ese castigo te tocaba a ti, hermano. Y me tocaba a mí. Esa tortura no era para él, era para ti y para mí. Mas sin embargo, él no dijo nada. Y la multitud ayudando, yo creo, ahí a los soldados que maltrataran más a Jesús. Y lo llevaron al pretorio, lo llevaron a este lugar donde era una parte del castillo, donde a veces se usaba como juzgado, otras veces se usaba como barricada para los soldados,
Era un lugar especial, ahí donde estaba. Y ahí empezaron los soldados a tratar con Jesús. Ahí empezaron a maltratarlo aún más. ¿Qué hicieron? Lo desnudaron, le quitaron la ropa que llevaba aún encima, los despojos que aún le quedaban, porque imagínate cómo había quedado. Y que le pusieron un manto, una capa en su espalda. ¿Para qué crees que se la pusieron? Imagínate cómo estaba su espalda, con la carne viva, con la sangre brotando. ¿Qué iba a pasar? Se le iba a pegar al cuerpo. Imagínate los dolores que tenía el Señor ahí en ese momento. ¿Cómo estaba pasando? Mas sin embargo, él no dijo nada, siguió callado. Tenía un propósito que cumplir. Ese manto era para que siguiera la tortura, era para que siguiera siendo atormentado. Se lo pusieron y se empezaron a burlar de él. Y pusieron sobre su cabeza no nada más el manto, pusieron una corona tejida de espinas. Pero de esas espinas que crecen en aquel territorio, que dice que conforme se te meten, se van incrustando más y más. Son de una planta especial esa espina, no era cualquiera. ¿Sí? Y todavía le ponen una caña en su mano. Que le hacían burla, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. Salve, rey de los judíos. Ya tienes tu corona, ya tienes tu trono. ¿Qué más se te ofrece? ¿Qué más quieres? Y tú pudieras decir, si yo hubiera estado ahí no hubiera pasado eso, yo no lo hubiera hecho. Ahí había sacerdotes, hermano. Ahí había religiosos. Ahí hay personas que conocían la ley, que se decían conocer a Dios y permitieron todo eso. Escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Cada golpe que le daban, las espinas se le incrustaban más. Lo que le producía eran dolores insoportables. Cada vez lo torturaban más. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Imagínate aquel soldado que fue y le dijeron, quítale el manto. Yo creo que fue y se lo quitó despacito, cuidadito, porque le iba a levantar la carne, le iba a torturar más. No fue así, hermano. Los historiadores dicen que fue y le arrancaron el manto que ya tenía pegado en su espalda. Yo creo pedazos de carne, hermano, en la manta, en ese manto. Y que hoy muchas religiones se están agarrando como pretexto para vengan y toquen el manto de Jesús. Escarnio hacen del sacrificio de Jesús, hermano. Burla hacen de ese sacrificio, hermano. Y hay de ti y de mí si algún día te paras en esos lugares, hermano, a participar de esos rituales. Pero así fue como llevaban al Señor Jesús. Así fue como lo estaban torturando. A alguien que no había cometido pecado. A alguien que estaba mirando, no ese momento, estaba mirando tu vida y mi vida. Para que un día tú tuvieras oportunidad de llegar a Él. Para que tú un día tuvieras la oportunidad que tenemos hoy de ser salvos, hermano, por ese sacrificio que Jesús hizo. Dice el versículo 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz.
Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Isaías ya lo había visto. Isaías ya lo había profetizado. ¿Cómo iban a echar suertes? ¿Sí? ¿Cómo iban a hacer con la ropa de Jesús? ¿Para qué le dieron el vinagre? Cuentan que era una especie de brebaje que se lo daban a los reos de muerte, porque esto llevaba a que el cuerpo se adormeciera. Era una especie de droga. Aún con todo y que los verdugos, los que los torturaban, ya sabían cómo iba a ser, tenían un poquito de misericordia, decían, pues para que se drogue y para que no sienta. Pero Jesús no quiso tomarlo. Él quería sentir todo ese castigo de Dios en su vida para que vieras que sí se puede entregar la vida por una persona. Para que tú y yo viéramos que no estaba drogado el Señor. No estaba viviendo en ese momento como Dios. Estaba sufriendo como hombre el castigo de Dios en su propia vida. Para eso le dieron el vinagre. Jugaron sobre sus vestidos suertes, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ya estaba anunciado, ¿sí? Y después, ¿qué hicieron? Se sentaron a verle cómo estaba Jesús crucificado. Pero yo creo que lo vieron y dijeron, todavía le falta algo, ¿sí? Hay que ponerle su anuncio, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y sí, efectivamente fueron y se lo pusieron arriba de su cabeza, ¿sí? Le pusieron, este es Jesús, el Rey de los judíos. Cómo se burlaban de él, ¿sí? Cómo hacían mofa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice que crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero ¿te has preguntado por qué Jesús en medio, pudiendo haber puesto a cualquier ladrón? ¿Alguien sabe el significado de por qué a Jesús lo pusieron en medio de los dos ladrones? Hermanos, dicen que en aquel tiempo era una señal, que el que estaba en medio era aún peor que los que estaban al lado de él. Por eso lo pusieron en medio a él, porque querían decirle al pueblo, este es peor que estos que son ladrones. Hacían escarnio de él aún ahí en medio de ese sacrificio tan injusto que estaban haciendo. Uno a su izquierda y el otro a su derecha. Pero desde el medio, fíjense bien, desde el medio es más malo decir. Eso es lo que le daban a entender. Y en el pasaje que leíamos de Isaías, él preguntaba, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? No creían que él era el Hijo de Dios, puesto que estaban haciendo todo esto con él. Estaban haciendo toda esta burla. Vamos al versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza.
Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. ¿Tú crees que esta gente no había visto la vida que había llevado Jesús en medio de ellos? ¿Tú crees que esta gente no conocía lo que Jesús había hecho en medio de ese pueblo? Pero no creían. En ese momento no habían creído. No creían que Él era el Hijo de Dios. A lo mejor habían recibido un milagro de parte de Él, pero ni así habían creído. Vamos a la 41. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. Fíjate la calidad de gente que habla este versículo. De esta manera los principales sacerdotes, los que conocían de Dios, ¿sí?, los escribas y los fariseos, que eran otras sectas, y no se quedaban ahí. Los ancianos, los que habían vivido más tiempo, los que habían escuchado de Dios, los que habían a lo mejor estado en sus reuniones de Jesús escuchando su palabra, allí estaban. Y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Tú te pudieras preguntar: ¿qué hubieras hecho si hubieras estado ahí, hermano? ¿Qué hubieras hecho si tú hubieras estado viendo este sacrificio? ¿De qué manera hubieras reaccionado? Dice aquí que eran los principales sacerdotes, los principales religiosos de la época, escarneciendo a Jesús. No, hermano, si yo hubiera estado, no, yo me hubiera puesto a lo mejor, yo hubiera cargado la cruz, yo hubiera dado mi vida por Jesús a lo mejor. En la actualidad, hermano, los grandes predicadores hacen escarnio de este sacrificio. En la actualidad, las grandes denominaciones con miles y miles de gentes que juntan a cada 8 días, hacen escarnio con esto. Y te digo: sacan una manta, pero curiosamente, yo veía una fotografía hace 8 días que estábamos en el Hospital General esperando el cuerpo de una persona que nos lo iban a entregar, acababa de fallecer. Y llegó alguien ahí con un periódico de una religión que está ahí enfrente, de los brasileños. Y ves la fotografía en el periódico y hay una manta que dice: ven a tocar el manto de Jesús. Y se ve la multitud tratando de tocarla. Curiosamente, la manta debe medir como 20 metros de largo. ¿Tú crees que ese es el manto que le pusieron a Jesús? Burla hacen del sacrificio de Jesús, hermano. Mercadería hacen en la actualidad como lo hicieron en aquel día, burlándose de Jesús. Aún en los peores momentos, los que conocían de la ley, los que conocían de Dios, estaban haciendo esto, ¿sí? Hoy te digo, los grandes predicadores hacen lo mismo. ¿Qué te dice? La sangre de Cristo tiene poder. Sí tiene poder, hermano.
pero no para jugar con ella. No es a través de un ritual, hermano, como tú vas a valorar el sacrificio de Jesús. No es pensando en que tú vas a hacer declaraciones y a través de la sangre de Jesús. No, hermano. Jesús derramó su sangre para que tú realmente la valores, para que tú veas el sacrificio que Él hizo, no para lucrar con Él. No creyendo que realizando cualquier ritual, tú ya vas a ser sano. No creyendo que con tocar ese pedazo de trapo que ponen delante de ti, ya vas a ser sano. No pensando en que, pues poco a poco, Jesús no dio su vida poco a poco, hermano. Jesús lo estaba entregando en ese momento completamente y estaba derramando toda su sangre por ti y por mí. Dice el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No sé si a ti te tocó, yo creo que sí, un eclipse allá por los años 80, donde se oscureció totalmente todo. Por lo menos toda la parte de la República Mexicana, no sé en qué lugar estabas. Y era mediodía, hermano. Nosotros estábamos en un tianguis viviendo. Curiosamente, se sintió temor. Cómo de pronto se oscureció y los animales empezaron a cantar, por ejemplo, los pajaritos, ya cuando las iba cambiando así como amanecer, ya iban empezando a cantar. Los gallos empezaron a cantar. Ahora imagínate aquí el momento, cómo se nubló, tinieblas cubrió toda la tierra, dice la palabra, cerca de las 12 del día. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínate al Rey de Reyes, al Hacedor del universo, sintiéndose solo. Imagínate ese momento tan solemne. ¿Cómo se sentía solo? No sé si tú has experimentado en alguna ocasión en tu vida lo que es esto, sentirse solo, sentirse desamparado. Sentir que nadie te puede ayudar. Y le decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estaba en forma de Dios? Pregunto, hermanos. No, hermano. Era un hombre de carne y hueso, que estaba sintiendo el dolor, que estaba sintiendo la soledad, que se sentía solo, que se sentía desamparado. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. Imagínate cuánta maldad, imagínate cuánta ignorancia había. En ese momento que Jesús se sentía solo, estos todavía pensaban que estaba llamando a algo. Y no, lo único que estaba diciéndole era a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero otros decían, veamos si viene Elías a librarme. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Imagínate qué momentos aquellos, qué momentos en los cuales
las últimas palabras de Jesús era para que clamara a Dios. Era para decirle: Señor, me siento solo. Señor, ¿por qué me dejaste solo? Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en ese instante entregó el Espíritu. En ese instante se consumó la redención del mundo. En el instante en que Jesús entregó el Espíritu, la redención del mundo estaba consumada. Todo estaba pagado. Todo estaba hecho por ti y por mí. Todos los pecados más escandalosos que tú hayas hecho, que la humanidad haya hecho, en este sacrificio Jesús los estaba pagando. ¿Qué pasó enseguida? Se rasgó el velo de arriba abajo. Se quitó eso que estaba estorbando para llegar a la presencia de Dios. La redención del mundo se estaba consumando en ese momento. Todo estaba concluido. Todo estaba hecho. Ahora tú ya no tienes que pasar por ese sacrificio. Ahora yo ya no tengo que hacerlo. Jesús lo hizo por ti y por mí. Ahora, como dijera el profeta, ¿quién ha respondido a este llamado? ¿Quién ha respondido a este anuncio? ¿Cómo estás respondiendo a esto? ¿Estás valorando lo que Jesús hizo por ti? ¿Estás valorando lo que Jesús derramó su sangre en esa cruz? ¿Estás valorando cada bofetada que Él recibió, cada latigazo que Él recibió en su cuerpo? ¿O aún pones pretexto? ¿O aún dices, pues poco a poco me va cambiando el carácter, el enojo se me va quitando? ¿O aún poco a poco voy a ir cambiando esto, voy a ir cambiando aquello? Aún te resistes a entregarle lo que Dios ya te mostró a través de su palabra. Aún piensas que es algo significante delante de Dios lo que tú no le has entregado. Aún piensas que el retrasar la decisión de entregar tu vida a Él es muy sencillo, es insignificante. El sacrificio ahí está, ya está hecho. El velo ya es quitado, tú puedes entrar directo a la presencia de Dios. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide estar con Dios? ¿Qué te impide entregarle tu vida a Dios? Todo fue hecho. Todo fue pagado. La única diferencia que te puede apartar hoy de Dios es el pecado. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo estamos respondiendo a esto? ¿Estás realmente confiando en que Él pagó todo? ¿Le has entregado toda tu vida a Él? Porque Él se entregó toda su vida por ti y por mí. Él no lo hizo a cuentagotas. Él no lo hizo a ver, ahorita me quito esto y al rato lo otro. ¿Le has puesto en primer lugar en tu vida? Él sí puso en primer lugar tu vida, hermano. Él sí lo hizo.
¿O todavía en primer lugar estás pensando en que si mi familia se convierte, yo valoro el sacrificio de Jesús? Si mi esposa viene, pues yo vengo. Si mis hijos vienen, si mis hijos se convirtieran, si mis padres vinieran a este lugar, si mis hermanos quisieran escuchar de la palabra de Dios, yo me entregaría por completo a Jesús. ¿Es esa tu idea? ¿Es ese tu pensamiento? Si mi esposo se convirtiera totalmente, yo le serviría a Dios. Él ya te sirvió, hermano. Él ya te sirvió, hermano. Si hiciera a un lado el orgullo que venimos arrastrando, o por qué no, a lo mejor esa amargura que tienes escondida en tu vida y que no quieres entregarle a Dios, Jesús también pagó por ella, hermano. Jesús también lo hizo. Que no queremos quitarnos a lo mejor esa pereza que venimos arrastrando. Jesús dejó todo en la cruz del Calvario, hermano. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado que Dios te está haciendo a través de su sacrificio? ¿Quién ha creído? Decía el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es que cuesta levantarse el domingo en la mañana, es el único día que me paro tarde. Yo te pregunto, si tú realmente tuvieras y creyeras por fe que Jesús está en este lugar, ¿llegarías tarde? La fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra. ¿Estás realmente valorando ese sacrificio que Dios hizo? ¿Estás realmente valorando cada latigazo que recibió en su espalda? Cada bofetada, cada escupitajo que le echaban en la cara. O antepones a eso, es que por mi trabajo no puedo venir. Es que por mi escuela, hermano, no puedo venir. Sé tú sincero con Dios esta mañana y analiza tu caminar, hermano. Dios ya pagó, Dios ya lo hizo. ¿Tú qué estás haciendo por él? Valora su sacrificio. ¿De qué manera puedes responder a este sacrificio tan grande que Jesús hizo? Eso tú y el Espíritu. Contéstaselo a Dios. Contéstaselo y que sea Dios a través del Espíritu Santo llevándote a tomar las decisiones adecuadas, llevándote realmente a la misma presencia de Dios. Ojalá y pudieras transportarte a ese lugar que estaba sucediendo este acontecimiento y que pudieras ver cómo te ibas a comportar y cómo ibas a responder a esto. Cierra tus ojos, hermano, mi hermana, y vamos a meditar un momento en este acontecimiento tan grande que Dios ha hecho, en esto que Dios nos ha dejado para que tú y yo veamos que sí se puede caminar en esta tierra al lado de Jesús. No pensemos que en aquellos momentos, si tú hubieras estado, no iba a pasar eso. Si tú hubieras estado, hubieras actuado de diferente manera. Piensa, hermano y hermana, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado en medio de esta muchedumbre, en medio de este pueblo?
¿qué hubieras hecho? ¿Qué haces con lo que ahora tú conoces de Dios? ¿Qué haces con saber que Jesús pagó todo por ti y de qué manera estás respondiendo? Piénsalo. Analízate. Deja que el Espíritu te ministre esta hora. Y que Dios sea el que te lleve realmente a ver qué estamos haciendo con este sacrificio. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la viva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de quién, de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer.
todo está pagado, hermano y hermana. Todo, Jesús pagó todo por ti. Tú que te has arrepentido, tú que realmente has hecho cambios en tu vida. Aquí está el ancla principal de cómo caminar con Cristo. Aquí está el autor y consumador de la fe. Ve este sacrificio que hizo por ti. Ve todo esto que pasó, fue por ti y por cada uno de los que estamos aquí. Padre, esta mañana lleva a cada uno, Señora, a tomar la decisión que tenga que tomar, Señor, para valorar tu sacrificio. Para que realmente te pongamos en primer lugar en nuestra vida. Para que realmente, Señor, tú seas el ancla de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, y amplíanos más, Señor. Esto que tú hiciste por nosotros, Dios. Padre, que no lo veamos lejano, que no lo veamos como cualquier cosa, Señor, sino que lo veamos como el eje principal, Señor, para llegar a ti. Tú ya quitaste, Señor, todo lo que estorbaba, Señor. Tú ya limpiaste el camino, Señor. Ahora aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre. Saliendo del pretorio, marcha una procesión, con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, y alándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor está más solo un grito, perdónale, Señor. No mire sus ofensas, no mire su actuación, que Dios ten compasión. Saliendo del pretorio, marcha una procesión, con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, quedándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito, perdónalo, Señor. No mire sus ofensas, no mire su actuación, de Dios ten compasión.
Pues bien, hermano, mi hermana, vamos a seguir conectando. Si no, vamos a darle gracias a Dios. Puedes quedarte en tu lugar, puedes seguir buscando de Dios un rato más. Piensa bien cómo estás respondiendo a este sacrificio. Muchas gracias, amado Dios. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, ministre a cada persona. Padre, que seas tú, Señor, el que nos atraiga con lazos de amor. Como dice tu alabanza, Señor, ten compasión de cada uno de nosotros, Dios. Afírmanos en tu camino cada día más. Únenos en tu amor, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu presencia, Señor. Por la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada persona que nos acompaña, Señor. Padre, sé tú tratando con ellos. Padre, sabemos, Dios, que nos quedamos cortos, Señor, en tratar de explicar, Señor, este sacrificio, Señor. Pero sabemos tu buena voluntad en que tú lo vas a ampliar, Señor, en sus hogares, en sus mentes, en sus corazones, Dios, a través de tu palabra, Señor. Padre, y aún, Señor, a través de los que escuchen este mensaje, Señor, por disco, Señor, bendícelos, Dios. Atráelos, Señor, con lazos de amor, Señor.